de contexto. Amigos, hoy nos sentimos con un gran placer porque vamos a recibir en nuestro programa una mujer latina, abogada, política y diplomática norteamericana. Y podríamos decir que esta entrevista hoy cobra doble interés. Primero, porque la mujer que entrevistaremos ha estado en la política vinculada a lo que son todos los asuntos del hemisferio occidental, donde está nuestro país, y ha sido una defensora de los programas para los latinos. Y por supuesto, lo más importante es que estamos a días, amigos, de lo que serán las elecciones norteamericanas, donde se elegirá el nuevo presidente por los 4 próximos años de los Estados Unidos. Amigos, sabemos que en toda la región y en el mundo esto es un acontecimiento que puede cambiar el rumbo de la vida de los países de la región y de Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Bueno, yo quiero agradecerle en esta ocasión al amigo y economista, a Roberto Argüello, un profesional muy destacado en los círculos políticos y empresariales, tanto de Latinoamérica como de los Estados Unidos, por traernos en este día a la embajadora Mari Carmen Aponte, quien ha sido una mujer vinculada desde hace muchos años a la política estadounidense, y nos da muchísimo orgullo que sea puertorriqueña. Ese pueblo amigo, tan hermano, tan querido, y que nos parecemos tanto. Roberto, yo quiero que tú me des el placer de presentar tú y darle pues esas pinceladas que tú conoces mejor a la embajadora, que nos va a hablar sobre su trayectoria y sobre las expectativas de estas elecciones tan reñidas de los Estados Unidos entre los candidatos Donald Trump, el presidente actual, y el ex vicepresidente Joe Biden, un hombre muy querido dentro de los Estados Unidos. Adelante, Roberto. Gracias, Mónica. Muchos saludos a ti y a todas las personas que te ven en tu canal. La embajadora María Carmen Aponte es una persona súper especial, a quien yo tuve el gusto de conocer cuando ella estaba de embajadora en El Salvador, y siendo una persona banquera y empresario, tenía unos ciertos temas que solucionar en El Salvador, donde ella y la embajada ayudaron de una forma increíble al inversionista con que nosotros estábamos apoyando. Desde entonces le he venido siguiendo su carrera y me he dado cuenta que es una abogada extraordinaria, que es amiga de la jueza de la Corte Suprema de Justicia Sotomayor, que eso es algo que tú puedes hablar extensivamente con ella. Como tú dijiste, ella es de Puerto Rico, y en Puerto Rico obviamente están sucediendo un sinnúmero de situaciones cuyo futuro afecta también a República Dominicana, y también puedes hablar de ella de eso, porque ella es de la opinión que un presidente Biden pudiera ayudar muchísimo a Puerto Rico, y ella te va a explicar eso. Es muy importante para el pueblo dominicano entender qué sería 4 años de vicepresidente si el vicepresidente Biden logra ganar estas elecciones, que son casualmente en 13 días. Entonces, este programa es muy importante. Ella es una persona que está trabajando con la campaña. Te cuento de que ella fue nombrada en diferentes puestos por el presidente Bill Clinton, y así como el presidente Obama. Es una persona súper querida, súper respetada en Washington. Tenemos muchísimos amigos en común, a pesar de que yo soy republicano, pero el hecho de que el bipartidismo exista en los Estados Unidos es la grandeza de este país. Así es. Expresar diferentes puntos de vista, ¿verdad? Así es. Entonces, con eso en mente, te sugerí que le entrevistaras a ella para que el pueblo dominicano, a través tuyo, pueda entender cuáles son las políticas del vicepresidente Biden hacia Latinoamérica, hacia Dominicana. Como tú mencionaste, Estados Unidos es el socio comercial más importante de República Dominicana, y es obvio que cualquier cosa que pase en los Estados Unidos cobra una enorme importancia con República Dominicana. Otro tema también que creo que debes de expandir, que creo que no platicamos, el tema de las relaciones con China.
¿verdad? Dominicana quebró con Taiwán, estableció relaciones con China, y el vicepresidente Biden tiene una posición bastante diferente a la que tiene el presidente Trump. Entonces es importante en este debate que tú le preguntes a ella de China, le preguntes de Puerto Rico, le preguntes del vicepresidente Biden, le preguntes sobre la vicepresidenta Kamala Harris. Y sí, lo que te puedo decir que ella es una persona extraordinaria y tenemos muchísimos amigos en común, y te la dejo en tus manos. A mí me llama mucho la atención, Roberto, que tú justamente siendo republicano, pues conozcas el valor de la embajadora Mary Carmen Aponte, destaques su trabajo, y también los del candidato Joe Biden, que ha sido un político, bueno, imagínense, fue 36 años senador. Tengo entendido que ejerció su senaduría desde que tuvo 30 años y que es la edad mínima con la cual se puede alcanzar la senaduría, y justamente luego fue vicepresidente los 8 años de Obama. De manera que pudiéramos decir que es uno, bueno, nosotros en español, la embajadora conocerá el término decimos que estas personas son animales políticos, por decir que siempre pues se han dedicado a la política. Y la verdad es que Joe Biden, a pesar de que ha girado un poco vamos a decir, su ideología, su accionar, un poco hacia centro-izquierda, se ha caracterizado por ser centro-centro siempre. Y esto es importante para los Estados Unidos, y realmente, justamente, por eso en estas elecciones, en estas primarias pasadas, hubo otros candidatos que se retiraron para dar su apoyo a Joe Biden, además de que tiene algo también, por lo menos a mí, que me simpatiza. No sé a todo el mundo, tampoco puedo generalizar, y es que tiene el favor de nuestro querido expresidente Barack Obama. Y eso pues siempre es gratificante y emocionante. Embajadora, bienvenida a este programa. Yo quisiera que la entrevista se diera en 2 vertientes, y estas 2 vertientes podrían ser: primero, usted, su persona, como mujer, como latina, ¿cuándo se inclinó hacia la política? ¿Cuándo se inclinó hacia los demócratas? Y por otro lado, el tema obligado, el tema de las próximas elecciones, y qué es lo diferente que tiene Joe Biden. Bueno, tiene en cuanto a la economía, que fue el manejador de la crisis cuando Obama, en cuanto al Obamacare, que hará, que propone, en cuanto, como decía Roberto Argüello, las relaciones internacionales, China, Puerto Rico, su país, su tierra, su terruño. Embajadora, este programa es suyo. Muchísimas gracias, Mónica. Muy agradecida por esa bienvenida tan cariñosa y tan calurosa. Y a Roberto, al amigo Roberto, un abrazo boricua para ti también. Y encantada de estar con los teleaudientes en Dominicana en esta noche. Bueno, embajadora, yo creo que quiero comenzar por ser mujer, por ser latina y por tener ese ímpetu, ¿verdad?, que la caracteriza. Hablando de usted, antes de hablar quizás de lo más importante para otros, que es de las elecciones, pero háblenos primero de cómo se enroló en la política y por qué en el Partido Demócrata. Esa es muy buena pregunta, Mónica, porque desde que yo era joven, y me acuerdo, siempre me sentí atraída al Partido Demócrata. Y tiene que ver con las posturas que siempre tenía hacia la gente que no tenía muchos recursos, hacia la gente que no necesariamente se podía valer por sí sola o necesitaba la ayuda o el estímulo del gobierno. Pienso que también mi comunidad tuvo muchísimo que ver, porque cuando llegué a los Estados Unidos a estudiar en escuela superior, ¿cómo ha llovido desde entonces, Mónica? Esa experiencia que no se improvisa, ¿no? Sí. Siempre me di cuenta y me fijaba que casi todos eran demócratas, y así fue que me empecé a conocer y a los políticos demócratas. Después ya
empezaron en el Partido Demócrata a salir estrellas como Nidia Velázquez, la congresista Nidia Velázquez, que es maravillosa y que ha hecho consistentemente muchísimo trabajo por Puerto Rico, desde que fue elegida en el 1992. Pero después también salen congresistas dominicanos, como Espaillat. Sí. Dios mío, eso es unos mensajes importantísimos de esperanza y de modelos para nuestras comunidades. Claro. Y conozco a jóvenes dominicanos, a jóvenes puertorriqueños que tuvieron una gran oportunidad bajo Obama y trabajaron en Casablanca. Hicieron trabajo buenísimo y les cambió la vida. Han salido a buscar y tener unos trabajos que jamás soñaron que eran posibles para personas como ella. También vemos a mujeres dominicanas como Yulisa Reynoso. Esa mujer es una estrella. Fue embajadora de los Estados Unidos en Uruguay. Está muy activa en la campaña de Joe Biden y es abogado. Así es que ella tiene muchísimos clientes, hace un trabajo maravilloso con ellos y no hemos oído el final todavía de estas estrellas. Y eso a mí me daba siempre un entusiasmo por poder trabajar con mi gente y que pudiera anhelar a tener puestos altos y a ser exitoso. Y eso fue parte de lo que me atrajo a mí al partido. Ya no me acuerdo de ninguna otra parte de mi vida donde no estuviera activa en el Partido Demócrata desde los años, Dios mío, 70. Ay, que mucho ha llovido. Que mucho ha llovido y que pronto ha pasado, ¿verdad? Al mismo tiempo. Embajadora, entonces yo le pregunto lo que se estarán preguntando quizás la mayoría de nuestros espectadores. ¿Cómo usted definiría la política exterior del demócrata Joe Biden? ¿Y cuál sería la diferencia quizás entre lo que es esa política exterior demócrata y republicana? Mira, Mónica, yo creo que va a haber una gran diferencia. Y estriba no solamente en política, porque lo que vemos que ha pasado con el presidente Trump es que es muy transaccional. O sea, un país hace algo por los Estados Unidos hace algo por el país. Y yo creo que lo que vamos a ver en una política de Biden es una amplitud inmensa y de que no se va a limitar a transacciones o qué podamos hacer el uno por el otro. Yo creo que va a ser más bien basada en negociaciones, en conversaciones, y en también definir cuáles son las cosas en común. Mantener la democracia, mantener los derechos humanos, reconocer la dignidad de las personas. Ese tipo de política, vamos a ver mucho más énfasis de Biden de lo que hemos visto hasta ahora de Trump. Y ahora veo con esta campaña, especialmente, no sé qué ha sucedido en los últimos días, en los últimos 4 o 5 días, donde el presidente Trump está diciendo y haciendo unas cosas que son una locura. Ir a Erie, Pennsylvania, que es un estado que se necesita para poder ganar las elecciones y decirle a la gente, pues yo en realidad no quiero estar aquí, pero excepto que estoy un poco atrás y tengo que venir a pedirles el voto. ¿Votarían por mí? Dios mío. Dios mío. Esa no es, o sea, ni es característico del mismo presidente Trump. No, es verdad. Yo creo que él ha sido un poco más positivo y para mí nunca me convenció, pero por lo menos ha tratado de presentar políticas que atraigan. Esto no atrae a nadie. Esto elimina a la gente. Esto
como que uno no quiere votar por alguien que le diga a uno que no quiere estar allí con ellos. No, la verdad que eso estuvo muy mal. Sí, y eso también lo vemos, como que el presidente Trump tiene unos cambios donde eso pasa y hay constantemente un caos y no se sabe qué es exactamente lo que va a hacer. Hay que estar adivinando, hay que estar consultando, hay que estar bien pendiente. Y eso afecta a la relación entre los países. Sí. Bueno, la verdad es que el presidente Trump tiene un panorama tétrico, yo diría, ante estas elecciones, estas pérdidas de empleos, la economía, las protestas raciales. Ha sido un panorama que se le ha volteado 180 grados, por no decir 360. Y bueno, la verdad es que no sé lo que va a pasar. Tengo entendido que incluso ya hay mucha gente que ha votado vía correo, cosa que en nuestro país nos parece un poco extraño, pero en los Estados Unidos esto se usa y ha dado resultados. ¿En qué ha variado lo que es el posicionamiento de estos dos candidatos en las últimas semanas, embajadora? Bueno, yo creo que el énfasis de Biden lo estamos viendo todos los días en el COVID y cómo se soluciona el problema del COVID, que es un problema en realidad de salud, pero también tiene un componente importantísimo económico. Y cómo vamos a entrar, cómo vamos a resolver ambas partes, ambas vertientes del problema, el de la salud y el económico. Y cómo podemos echar hacia adelante. Mañana hay un debate, va a ser un debate importantísimo. Y yo espero, por el país más que por más nada, de que sea un debate de altura, de que sea un debate donde en realidad cada uno exponga cómo se siente y qué específicamente es lo que va a hacer, especialmente en el área de salud. Sí. Wow, porque esa área tiene a todo el mundo muy preocupado. Todos quisiéramos tener otra vida, todos quisiéramos poder salir. Hemos estado encerrados, al igual que ustedes. Estamos encerrados hace 7, 8 meses. Esto llora ante los ojos de Dios, pero tenemos que ser realistas, tenemos que ser cuidadosos, pero que nos diga y queremos tener líderes que nos digan qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y que nos lleven al futuro y a un futuro donde tengamos confianza de que podemos vivir una vida como la que hacíamos antes, que podamos salir, que podamos disfrutar, que hay que trabajar también, que hay que hacer de todo, pero que se puede hacer y que hay esperanza. Embajadora, antes de darle la palabra a Roberto, que también tiene muchas inquietudes, yo quisiera preguntarle, embajadora, uno de los puntos insignes de los demócratas es el llamado Obamacare, el programa de salud también de Hillary. Ustedes vienen hace muchos años trabajando en pro de este sistema de salud. El presidente Donald Trump apenas inició su gobierno, no, apenas inició su campaña, dijo que esto iba a ser anulado, de hecho ha trabajado en esto. Sin embargo, la pandemia pienso que ha favorecido esto aún para los que eran contrarios a este programa. Sin embargo, Obama habló de destinar unos 200,000, creo, millones de dólares para esto, pero Joe Biden ha hablado de 750,000, de triplicar esta suma en un momento tan que no hay dinero. También, no sé, esto puede hacerse cuesta arriba y cómo pensarán financiar todo este gasto que no deja de ser necesario. Mónica, traes un punto que es buenísimo, que es el punto del endeudamiento del país. Eso es un problema que existe en República Dominicana hoy en día, que existe en Puerto Rico y que existe en Estados Unidos. Es cuestión de prioridad, es cuestión de balancear y levantar el dinero, pero a la misma vez
hay que ser responsable, hay que pagar lo que se debe. No podemos seguir en un derroche de gastar dinero sin llegar a unos balances. Esa parte es bien difícil y le va a tocar o a Trump o a Biden, le va a tocar bien duro porque van a tener que elegir y van a tener que establecer prioridades. Y no las prioridades de todo el mundo, incluyendo la de salud, no es la misma. Hay alguna gente joven que a lo mejor la salud no le importa, pero a la gente de mi edad, eso sí que nos importa. Eso sí, sentirnos que tenemos la seguridad de que en nuestros años dorados vamos a poder por lo menos tener acceso a buena salud y calidad de vida, porque no es tanto la salud como la calidad de vida. Y entonces, embajadora, los que tienen la edad suya, tienen hijos, tienen sobrinos, y nosotros vamos para la edad de ustedes, o sea que a todos nos interesa, ¿verdad? Así mismo. Y otro punto antes de irnos a la pausa y ya darle la palabra a Roberto, es entender también, claro que este programa no lo vamos a poder dedicar a eso, pero quizás más adelante podemos hacer un programa sobre eso. Sabemos también con el punto del endeudamiento que usted tocó, de que pues Estados Unidos se ha acostumbrado como potencia mundial como una moneda cotizada, todas las transacciones se hacen en dólares o casi todas, y la deuda estadounidense se vende a los distintos países, a la China, a Japón, a todo el mundo, y esto hace pues que se pueda mantener este sistema de poder seguir emitiendo lo que serían inorgánicos y que muchas veces son necesarios porque los que no somos economistas en el 2008 no entendíamos cómo los Estados Unidos en pro de inorgánicos, o sea, siendo inorgánicos, iba a salir mucho más rápido de lo que era la crisis que Europa, que hizo lo contrario. Entonces aprendimos eso, el ciudadano común aprendió eso, que definitivamente agilizar la economía, dinamizar la economía es lo que vale. Nos vamos a ir a la pausa y cuando volvamos le voy a dar la palabra a Roberto Argüello para que sea él que, vamos a decir, guíe este segundo segmento. Volvemos, amigos, no se vayan. Bueno, estamos de nuevo con la embajadora Mari Carmen Aponte y el amigo economista Roberto Argüello. La verdad es que esta tecnología es maravillosa. Roberto Argüello está en Miami, la embajadora Mari Carmen Aponte está en Washington y yo aquí en mi tierra, en la República Dominicana, en mi querida Santo Domingo. Bueno, vamos a darle la oportunidad a Roberto, que también tiene muchas interrogantes y también tiene mucho que aportar sobre todo esto en las elecciones, cómo cambiará el panorama. Bueno, tanto si gana Trump como si gana Biden, porque aunque diremos que Trump será lo mismo, ya nada es lo mismo después del COVID-19, ¿verdad, Roberto? Así es, Mónica. Mira, los Estados Unidos de hoy son totalmente diferentes a los Estados Unidos de hace 4 años. Yo te diría que la política exterior de los Estados Unidos comienza con la política dentro de los mismos Estados Unidos, ¿verdad? Sea Trump el que gane o sea el vicepresidente Biden el que gane, el mundo es totalmente diferente. Esta pandemia también nos ha golpeado muchísimo. En un momento dado habían 30 millones de norteamericanos sin trabajo, 30 millones más subempleados y una enorme cantidad de gente trabajando a medio gas debido a que todo el mundo tiene miedo. Fíjate que en las oficinas donde yo estoy en Brickell, en mi piso hay 15 oficinas y solo estamos trabajando full time 3. Las otras 12 oficinas no están trabajando. Da tristeza ir a los shopping centers, no ve gente en las calles, pocos autos, ¿verdad? Y los Estados Unidos es un país de consumo y entonces los consumidores están ahorrando su cash. Hablando de eso, es muy importante preguntarle a la embajadora cuál sería la política exterior del vicepresidente Biden hacia Latinoamérica. Hoy salió en el New York Times, perdón, en el Washington Post,
que el vicepresidente Biden va a hacer un programa de $4.000 millones para Centroamérica. Todavía yo no sé si existe algo para el Caribe, ¿verdad? Pero lo cierto es de que creo que una presidencia Biden le va a poner más atención a la corrupción, le va a poner más atención al tema de China. Fíjate que yo soy economista y yo te he venido diciendo y he venido públicamente diciendo que nosotros los economistas nos equivocamos con la chinatización, igual globalización, donde básicamente les entregamos todas nuestras industrias a los chinos, firmamos tratados de libre comercio y los chinos sencillamente no cumplieron con todos estos tratados y se llevaron una enorme cantidad de trabajos hacia China. Y cuando vino el coronavirus, los exámenes que se tenían que hacer para que las personas supieran si tenían o no tenían el virus, todas las partes esas venían de China, ¿verdad? Entonces Estados Unidos se vio ante una posición de debilidad ante China con todos los temas de los supply chains, las cadenas de valor. Hoy yo te diría que hay muchas compañías que van a traer todas esas grandes fábricas hacia los Estados Unidos y obviamente esto va a tener repercusiones hacia México, Centroamérica y Dominicana, que es la novia de Estados Unidos. Entonces, ante este panorama, ¿verdad? Fíjate que yo he estado callando, he estado bastante callado porque tú sabes muy bien que yo soy republicano, pero tenemos que respetar a la señora embajadora, quien te cuento que cuando yo la fui a visitar, ella estuvo de embajadora de Estados Unidos en El Salvador, pero fue puesta políticamente. Y cuando ella me ayudó, nunca me preguntó si yo era republicano o demócrata. Sencillamente yo llegué con el pasaporte americano, un hombre de negocio que tenía otro hombre de negocio mío. ¿Cómo lo ayudo? ¿Verdad? Y ese es la grandeza de los Estados Unidos, que una vez que pasan las elecciones, el pueblo se une y sirve uno al otro, ¿verdad? Especialmente aquellos tecnócratas o aquellas personas que están en el gobierno. Por eso es que la embajadora es un ejemplo de persona que políticamente ha sido puesta en puestos, pero que una vez que esté en ese puesto hace lo mejor para todo el pueblo, sin importar si es republicano, demócrata o independiente. Pero entonces sería bueno que tú le preguntaras, porque hay cosas interesantes que van a pasar con Puerto Rico, hay cosas interesantes que pueden pasar por el Caribe, y ella que está bien conectada con la campaña y siendo una persona que es sabia en su conocimiento de política exterior, creo que vale la pena que tú le preguntes a ella cosas que tienen consecuencias con tu pueblo. Definitivamente, embajadora Mari Carmen Aponte. Yo pienso que puede cambiar la política exterior con el presidente, con el actual expresidente Joe Biden. Me gustaría también que hablara cómo cambiaría respecto a Puerto Rico, que definitivamente, aunque uno fuese, como dice nuestro amigo Roberto, simpatizante de Donald Trump, ha atropellado a Puerto Rico. De palabra y demás, ¿cómo cambiaría esa relación y con la región y principalmente también con China? Porque nos influye a todos la relación con China y también las relaciones en pro o no a la globalización, que se ha visto desacreditada, como bien dice Roberto, en este momento. Todos creíamos que era la panacea, pero la autosuficiencia vendría a ser ahora mismo también cobra importancia. ¿Cómo cambiará el mundo después del coronavirus y después de estas elecciones? A su juicio, embajadora. Yo creo, Mónica, que vamos a ver unos cambios drásticos. Yo creo que, bueno, vamos a poner esto en tres vertientes. Número uno, cómo los Estados Unidos va a cambiar su política extranjera hacia Centroamérica y Caribe. Número dos, Puerto Rico. Y número tres, el tema de la globalización. Empezando por este último tema, Dios mío, esta pandemia ha sido una lección inmensa en términos de autosuficiencia. ¿Y qué cosas son importantes para los países evaluar y poder proveer a sus ciudadanos? Yo creo que lo que habíamos visto en los últimos 6, 8 años
de la globalización es que no estaba llegando a todo el mundo, que tenía unos puntos ciegos, sí, donde solamente se estaban beneficiando ciertas partes de los países, ciertas partes de la economía. Esta pandemia nos ha enseñado que tenemos responsabilidad, especialmente los gobernantes de todos los países. Tenemos que proteger y tenemos que pensar bien y desarrollar políticas y estrategias que puedan ayudar a todos los ciudadanos. O por lo menos esa es la forma en que yo me siento profundamente, porque yo creo que los gobiernos sí tienen un deber con todos los ciudadanos. Claro. Y es muy difícil ver cuando algunas partes de la ciudadanía se queda atrás innecesariamente. Número 2, Puerto Rico. Mira, Joe Biden para Puerto Rico va a traer un cambio de marejada, sea change, como dicen en inglés. Porque durante los últimos 100 años, desde que Puerto Rico pasó a ser parte de los Estados Unidos, los candidatos presidenciales siempre se limitaban a hablar de Puerto Rico en términos de su futuro constitucional y su futuro político. Iba a ser Estado, se iba a integrar, no se iba a independizar, o se iba a estar en el medio, en el centro, y ser un Estado libre asociado, juntos pero no revueltos, como dirían en mi barrio. Sí. Biden propone mucho más allá del estatus político. Casi yo te diría que el 99% de los candidatos presidenciales hasta entonces siempre decían más o menos lo mismo. Ustedes deciden, ustedes pues llegan a un acuerdo y nosotros respetamos eso. Biden ha expresado una preferencia por la estadidad, que eso nunca ha sido visto, pero ha sido muy claro en decir que aunque él prefiere la estadidad, porque tiene unas consecuencias políticas muy importantes en Estados Unidos, por ejemplo, que probablemente los 2 senadores que vendrían de Puerto Rico en gran probabilidad serían demócratas. Lo mismo pasa con DC. O sea que estamos hablando ya de crear de institucionalizar una mayoría demócrata. Así es que entendemos que esa parte él la ve. Y él lo dice y él es transparente acerca de eso. Pero también dice, yo me voy a sentar con ustedes y el liderato en Puerto Rico y vamos a llegar a acuerdos. Entonces esos acuerdos a los que hayamos llegado se ponen ante el pueblo y el pueblo va a decidir. Pero mientras tanto, y esta es la parte que a mí me excita tanto y me tiene tan contenta, porque entiende que en Puerto Rico hay que hacer unos cambios económicos profundos. Sí, señor. Y que lo único que puede hacer esos cambios profundos es tomar medidas para desarrollo económico, no solo en el sector privado, sino en beneficios federales. Como algunos de los televidentes tuyos saben, si tú vives en Puerto Rico, ya tú no necesariamente tienes los mismos accesos a los derechos, a los beneficios federales que hay si tú vivieras en Florida, en Nueva York o en cualquier otro estado. Esto es una marejada, esto es un tsunami. El poder darle SSI, el poder extenderle beneficios de SNAP y otros beneficios federales, porque garantiza un flujo económico a la gente no pudiente. Les da el dinero a ellos y en sus manos, no al gobierno. No vamos a bregar con el gobierno, sino a la misma gente. Esto va a cambiar de unos niveles bien profundos la economía de Puerto Rico. También tiene otros planes, pero ese es el tipo
de política y el típico, los planes que no vemos del presidente Trump, por ejemplo, pero que los vemos con un detalle absolutamente increíble del presidente Biden, que me tienen a mí y a muchos otros puertorriqueños de que, Dios mío, si tuviésemos tenido alguna duda de Biden, no las tenemos ahora. Nos vamos, no solamente vamos a votar por él, vamos a trabajar por él. Y con este entusiasmo vamos a buscar a los otros puertorriqueños para que también voten por él. No me quise poner tan entusiástica, pero es que me nace. Y entonces la tercera parte es la política extranjera de los Estados Unidos y sus cambios, de las cuales ya hemos tocado un poco y hemos incidido, pero yo creo que esa parte, pues como Roberto ha sugerido, vamos a ver un nuevo énfasis en contra de la corrupción. Eso va a ser como un compás que va a dirigir la política también. La ayuda de los Estados Unidos va a ir dirigida a corregir algunos de los problemas estructurales en las economías de otros países para poder eliminar o por lo menos bajar la inmigración no documentada, que es la que los Estados Unidos siempre ha batallado, la que ha causado tantos tragedias como los 545 niños que ahora no pueden encontrar a sus padres. Eso es una tragedia. Pero ese tipo de cambio en la política lo vamos a ver también. Bueno, embajadora, la verdad es que nos tenemos que ir a la pausa. Primero, que me encanta su entusiasmo, me gusta verla, bueno, pues con esa esperanza de que muchas cosas van a ir para mejor. Y quiero preguntarle, para iniciar el próximo segmento, ¿cómo ve la posibilidad de ganar las cámaras? Parece que la Cámara de Representantes, lo que nosotros le llamamos la Cámara de Diputados, sería fácilmente ganable si ganase Joe Biden. Sin embargo, la de senadores sería ya un poco más difícil obtener mayoría y necesitaría mayoría para imponer algunos cambios. Vamos a hablar sobre eso en el próximo segmento. Así que, amigos, no se vayan. Amigos, continuamos en este programa en el que amablemente el amigo Roberto Argüello desde Miami nos ha traído la presencia, también virtual desde Washington, de la embajadora Mari Carmen Aponte, quien es una política destacada en los Estados Unidos. Yo dejé una pregunta pendiente de cómo se equilibrarán las fuerzas en las cámaras, en el Congreso, tanto la Cámara de Representantes como el Senado. Pero antes de eso, yo le quiero preguntar a la embajadora Mari Carmen Aponte, de origen puertorriqueña, una mujer latina destacada. Embajadora, ¿qué usted cree si gana Biden? ¿Usted cree que la puedan mandar para la República Dominicana como embajadora? ¿O tendrán otros planes con usted? Contésteme esa pregunta. Mónica, lo primero que hay que hacer es ganar las elecciones. Eso es lo primero que hay que hacer. Yo creo que con esa pregunta ganamos votos para Biden, porque la gente dice, caramba, pero me cae tan bien la embajadora que vamos a ver si está la posibilidad de que nos las manden para acá. Con eso. Y tu país es el sitio donde más ciudadanos americanos hay que viven en República Dominicana. Es increíble. Contribuyen a la economía, participan, nos dan como un vibrancy, como un entusiasmo también, traen el merengue, Dios mío, esto es una delicia. Pero anyway, todos esos ciudadanos viven en República Dominicana y votan. Exacto, y votan. ¿Pueden votar en la embajada actualmente?
¿Y pueden votar por correo? ¿Cómo lo hacen? Por internet. Es casi todo se hace por internet. Se hace a través de la embajada. Hay información y se votan en el último sitio donde vivieron cuando vivían en los Estados Unidos. Si es en Miami, pues en Florida. Si es en Nueva York, pues naturalmente en Nueva York. Pero así es que ahí es donde van los votos y se rigen por las reglas de esos estados. Ok, embajador, entonces vámonos al tema del equilibrio en las cámaras. ¿Cuáles son las predicciones que tienen ustedes los demócratas? ¿Qué podrá pasar y qué mayoría ustedes necesitarían para poder pasar nuevas leyes? Bueno, en el Senado, que es donde es más difícil la cosa. Y si tú me hubieses preguntado hace 3 semanas, yo te diría que yo estaba bien nerviosa. Hoy en día me siento mucho mejor. En el Senado se necesitarían por lo menos unos 4 votos sólidos, o sea, 4 cambios en 4 estados. Yo creo que ahora podemos tener hasta más de eso, porque vemos los movimientos que han sucedido en Arizona, los movimientos que están sucediendo en Georgia, que no se suponía que fuera un estado de batalla, ¿no? Un battleground state. Esos se están moviendo en la dirección correcta. Y en Michigan y en Alabama eran los 2 estados donde habían 2 demócratas que peligraban. Peters en Michigan, yo creo que está bien y yo creo que va a ganar. O sea que ya no peligra. El que puede todavía estar en la cuerda floja es Doug Jones en Alabama. Pero veo al senador Jones en una batalla increíble, con mucho entusiasmo, trabajando mañana, tarde y noche. Y si los demócratas no pierden ningún escaño y ganan 4 más, estamos ya cerca de la mayoría de las 2/3 partes, donde hacer los cambios de política a largo plazo se convierten en más viables. Bueno, eso es muy importante. Embajadora, hay una pregunta que no debemos dejar de hacer. La figura del vicepresidente siempre aporta. De hecho, es una decisión que de hecho hasta impresiona en el momento que se da esta noticia. Y sin embargo, la figura del vicepresidente muchas veces no siempre tiene un rol determinante, vamos a decir, en el gobierno. Sin embargo, en este caso, con Kamala Harris, que además es una mujer muy destacada, pero también la edad del ex vicepresidente Joe Biden hace que esto cobre mucho mayor importancia. ¿Cómo podríamos describir a Kamala Harris? Y bueno, si pudiera ella, ojalá que no pasase si fuese así, porque de hecho hemos visto un Joe Biden muy ecuánime, fuerte, incluso elegante, pero también somos hijos de la muerte y él tiene una edad avanzada. ¿Cómo podría esta mujer tomar las riendas de los Estados Unidos? Y bueno, sería la primera presidenta, la primera mujer presidente en los Estados Unidos. Qué ilusión, ¿verdad? A mí me hace una ilusión tan grande. Háblame de Kamala, Mari Carmen. Ay, Kamala es maravillosa. Yo la he conocido superficialmente, o sea, en eventos. No, al contrario a Biden, con quien he trabajado muy de cerca cuando yo era embajadora y después como subsecretaria a cargo del hemisferio occidental. Trabajé bien de cerca con él y su gente. Y su competencia académica, el pensar es bien claro, transparente. Pero a Kamala tiene a muchísima gente excitadísima, precisamente por su juventud y su carisma. La forma en que ella ha cuestionado al Attorney General, a Barr, como una verdadera abogada en un juicio, como si su vida dependiera de ella. Fuerte, segura,
inteligente, estratégica. Es maravillosa y en la comunidad de mujeres en los Estados Unidos está muy excitada porque no es para menos. Que a Biden le pasa nada, pero es la próxima en línea. Y qué alegría poder yo, antes de morirme, poder votar por una mujer para presidente. Lo hice por Hillary Clinton, pero me gustaría votar por una que pudiera ser elegible, que la pudiéramos elegir y que pudiera tomar las riendas del país. Una pregunta técnica, embajadora, quizás Roberto también sabe la respuesta, yo no la sé. Si sucediese eso y fuese la presidenta Kamala Harris en caso de un fallecimiento del entonces presidente Joe Biden, ella tendría otra reelección solamente, ¿no? Serían 2 periodos. O sea, mi pregunta es, ¿se le cuenta como que este fuese un periodo de ella también? ¿Cómo es esto técnicamente? Técnicamente yo creo que ella podría tener sus 8 años. No estoy segura y probablemente lo que va a suceder es que eso se retaría. Sí, sí, exacto. Eso se retaría ante la Corte Suprema y una vez la Corte Suprema hace una decisión, especialmente de establecer los límites constitucionales, eso se convierte en la ley. Bueno, nos quedan 2 minutos. Si Roberto nos da el permiso, yo quisiera, o él tiene alguna otra pregunta, yo quisiera exhortarla a que diera un mensaje al pueblo dominicano que está pendiente de todo esto y me imagino que está muy complacido con esta entrevista. Pues Quisqueya ha sido siempre muy importante para Puerto Rico. Siempre hemos tenido unos lazos de familia. Yo tuve tías que nacieron en Quisqueya y siempre teníamos un gran cariño por los dominicanos. Los dominicanos tienen la buena visión de tener una relación con los Estados Unidos muy sólida y muy fuerte, pero tiene que ver también con los lazos de familia y los lazos afectivos que hay entre los dominicanos que viven en la República Dominicana y sus familiares en los Estados Unidos. Pero ¿a qué contribuye eso? Eso contribuye a hacer un Estados Unidos mucho más fuerte, mucho más diverso, mucho más aceptable en términos de que hay algunos países donde vemos que las diferencias no son muy aceptadas y hay rechazo, hay hasta guerra, porque la gente es diferente, habla otro idioma. ¿Qué elección tan maravillosa tenemos de la República Dominicana, del Caribe y de Centroamérica, de poder contar con gente que podemos tener un trasfondo que es diferente, pero que nos podemos llevar y que lo más importante es trabajar por un país y poder echar ese país hacia adelante. Así es que en eso yo creo que los dominicanos han contribuido de una forma muy importante. Embajadora, nos quedan todavía 2 minutos, no los podemos desperdiciar. Yo le pregunto, ¿cuáles son esas cualidades que debe de tener un embajador para hacerlo bien tanto con el país que representa, por supuesto, su país y el país que lo recibe? Mira, Mónica, yo te digo sinceramente, yo he pensado mucho eso. Y el valor y la cualidad más importante que puede tener un embajador es prudencia. Yo creo que hay tratados, hay reglas, hay protocolos que rigen la conducta de los embajadores. Pero ¿qué pasa cuando tú llegas a territorio, a terreno donde es nuevo? ¿Qué pasa con las curvas que nos puede tirar
un COVID, las curvas que nos puede tirar una inmigración desenfrenada. ¿Cómo un embajador brega con eso? Hay que ponderar, hay que pensar, hay que tener un equipo alrededor de uno donde se desarrolle la confianza, y al fin y al cabo hay que actuar, y hay que actuar con mucha prudencia. Bueno, excelente entrevista. Les deseamos mucha suerte al país. No le vamos a desear suerte a candidatos, sino al país. Que sea lo mejor, lo que le conviene a los Estados Unidos. Gracias. Agradecerle a Roberto Argüello por estar acompañándonos, no solamente traer aquí a Mari Carmen Aponte, sino participar con nosotros en esta entrevista, estar siempre presto cuando lo llamamos para que nos dé sus sabias opiniones. Y a usted, embajadora, un abrazo virtual. Que tenga mucha suerte y que si es beneficiado Joe Biden, la tengamos aquí, si no de embajadora, que es lo que queremos, entonces de visita. Hasta luego, amigos. Gracias por sintonizar. Mónica, abrazos boricuas para ti. Abrazos para Roberto. Roberto, gracias. Gracias, amigos, por sintonizarnos. Será hasta la próxima.